Que Dios te bendiga mucho. Buenas tardes. Acompáñame, por favor, estudiemos juntos la palabra de Dios. Vamos al libro de Salmos, capítulo 66, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios: Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por este momento que podemos, Señor, estudiar juntos, Señor, tu palabra. Danos, Señor, discernimiento, poder interpretarlo correctamente, entendimiento, Señor, que no sea sembrada, Señor, tu palabra en otra tierra, Señor, sino en buena tierra, en nuestro corazón, para que lo pongamos en práctica y podamos entender este tiempo, Señor. Qué oración, Señor, es la que tú escuchas y qué corazón es el que te agrada a ti, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. La palabra de hoy titula, o la enseñanza, no pasó por alto mi oración y tuvo misericordia. Ahí en el verso 20 dice, ¿no? Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. En esta otra versión dice, y tuvo de mí misericordia. Y tuvo de mí misericordia. ¿Cuán seguros estamos de que el Señor nos escucha cuando oramos? ¿Y a quién escucha? ¿A quién responde? Oración, orar es hablar con Dios. No es repetir una oración, no es repetir algo que está escrito. Es una comunicación, es una charla. Así como cuando hablas con tu papá o con tus amigos. Hablar con Dios. Eso es orar. ¿Y alguna vez te has preguntado, ¿será que el Señor me escucha? ¿Será que Dios me escucha? ¿Y en este tiempo Dios me está escuchando? Quiero que prestes mucha atención y recibas esta enseñanza con madurez. Eso te pido, por favor, con madurez. ¿Ok? Muy bien. Mira, vamos a Salmo 34, 18. Dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Vamos a Salmo 51, 17. Dice la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, un corazón sincero, humilde. ¿Ok? Aquí en el Salmo 51, léelo en tu casa. Es una oración de David, una oración de arrepentimiento por la situación complicada y vergonzosa que pasó con Betsabé. Tú lo conoces bien. Pero el Señor ahí mismo le dice al Señor, ¿no? En el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tú no quieres un sacrificio, tú no quieres rituales, tú no quieres religiosidades, tú quieres un corazón sincero y humilde. A ese corazón tú no lo desprecias. Primero, tener un corazón sincero delante de Dios, un corazón humilde. ¿Ok? Sigamos avanzando. Un corazón sincero, un corazón humilde es más importante que cualquier ritual religioso. Eso es lo que me anoté. Un corazón sincero, humilde es más importante que cualquier ritual religioso, cualquier religiosidad. ¿Ok? Ahí en nuestro Salmo 66, 18 dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, primero, reconocer mi condición. Dice en Hebreos también la palabra, creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan y que el que busca lo encuentra. Pero primero reconocer cuál es mi condición. Aquí el salmista dice, si yo no hubiera confesado el pecado en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Tu condición, mi condición, es que somos pecadores delante de Dios. Y pedirle, Señor, perdón. Y decirle, Señor, yo sé la obra que hizo Jesús en la cruz para perdonar mis pecados. Y reconocer. Y dice la palabra,
puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Porque has entendido que Dios no ve tu pecado, sino ve a Jesús en la cruz, cuando Él perdonó tus pecados. Y por eso ahora ya estamos reconciliados con el Padre. ¿Ok? Eso entiende primero. Reconocer nuestra condición. ¿Ok? Nuestra condición. Ahora, veamos a quién Dios toma en cuenta. A quién salva y a quién escucha. ¿Ok? Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Vamos a leer desde el verso 9. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está hablando Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Primero déjame decirte, fariseo era una persona que conocía la teoría, conocía las escrituras, pero no lo ponía en práctica. Aparentaba moral, si vale el término. Aparentaba que era justo delante de Dios, pero lo vamos a ver más adelante. Era hipócrita, ¿ok? Y el publicano era un cobrador de impuestos que trabajaba o traía esos impuestos a Roma. Pero estos cobradores, estos publicanos, eran mal vistos por Israel porque los despreciaban. En otras palabras, eran despreciados por Israel porque estos publicanos robaban, cobraban de más a su misma nación. Así que con ese contexto entendamos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, ahí dice la palabra. Os digo que éste descendió a su casa, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado. Fue justo delante de Dios antes que el otro fariseo, religioso, supuestamente que sabe o que conoce o que cumple ciertos ritos, pero es hipócrita. Entonces dice el publicano, descendió justo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, el que tiene ese corazón humilde, sincero, será enaltecido. Entonces ese será el fariseo. Conocía teoría, pero no la práctica. Era un oidor, pero no un hacedor. Como en la palabra, Jesús no le gustaba esta clase de personas, porque dice que daban mucha carga a los demás, les decía, haz, pero ellos no hacían. No adulteres, y adulteraban. No robes, y ellos robaban. Es decir, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Y ahorita vamos a entender más. Entonces, y este fariseo era alguien orgulloso. Mira la oración que tuvo. Era prepotente, arrogante. El publicano era considerado, como te dije, pecador, porque así lo consideraban, porque los israelitas, el pueblo de Israel, lo consideraban como aquellos que le dieron la espalda a su nación, porque cobraban de más, etc. ¿Okay? Muy bien, pero este publicano dice, se inclina humildemente, inclina su cabeza, se golpea el pecho y pide misericordia, ten compasión de mí. Y esto sorprende, dice, a todos los oyentes. Sorprende todo lo que estaba diciendo Jesús. Mira, quiero que me acompañes a Proverbios 11, verso 22. Proverbios 11, 22. Esto va dirigido a Israel y va dirigido a los religiosos, a los fariseos, a los hipócritas. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es duro. Le dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Las mujeres de Israel llevaban zarcillos de oro, ¿ok?, en la nariz, como adornos. Eran joyas, ¿no? Querían ostentar. A las mujeres israelitas les gustaba ostentar esas joyas. Ahora, los cerditos eran considerados como animales inmundos, ¿ok? Entonces,
el anillo de oro en el hocico del cerdo era ridículo. ¿Por qué? Porque esta joya no embellecía a este animal. Esa joya no embellecía a un cerdito, ¿ya? Es decir, suponer que la aparente belleza de Israel, de los judíos, podía cubrir la falta de discreción moral, era absurdo. Es decir, creer que porque soy judío, y en Romanos 2 dice, ¿no? Tú te jactas de que eres judío, te jactas de que tienes sangre judía, de que la ley vino desde los judíos, etcétera, etcétera. Pero tú que predicas, ¿no te predicas a ti mismo? ¿Tú que dices que tienes que hacer, no lo haces? ¿De qué sirve tener conocimiento? ¿De qué sirve saber teoría si no lo pones en práctica? Entonces, era absurdo aparentar una belleza, no sé si te estás entendiendo, aparentar esa belleza de un conocimiento, pero dentro sigue siendo inmundo, sigue siendo un cerdito, si vale el término, ¿no ve? Entonces, estos fariseos, estos religiosos, como muchos que hay también hoy en día, entonces aparentan una belleza exterior. Y mira lo que me noté. La belleza exterior acompañada de una conducta arrogante, prepotente, no tiene valor. Eso es fealdad. ¿De qué sirve? Lo voy a volver a repetir. La belleza exterior acompañada de una conducta arrogante, prepotente, no tiene valor. ¿De qué le servía a este fariseo tener una posición quizá? Si era arrogante, orgulloso. Dios no escucha esa clase de personas. Por más conocimiento que tengas de la palabra, no escucha. Pero sí, un publicano, que era alguien rico, no porque tenía riqueza, sino porque tal vez a la mala se hizo rico, robando, pero entendió y reconoció que era pecador delante de Dios. Se humilló. Por eso Jesús mismo dijo, ¿no? Cuán difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Pero Zaqueo, que era jefe de los publicanos, llegó a tener salvación. No hay nada imposible para Dios. Y en este tiempo hay mucha humildad en muchos que quizá puedan tener riquezas porque van a reconocer delante de Dios lo que son y Dios los va a escuchar. Humildad no significa, no confundamos con una posición o una clase social. Humildad está en el corazón. Amén. No confundas eso. Puede haber una persona que pueda tener mucho como Zaqueo, pero es humilde. Puede haber una persona que no tiene, pero que llega a ser arrogante y orgulloso. Dios ve el corazón, no ve la clase social. ¿Amén? Bueno, para que entendamos. Entonces el fariseo y muchos religiosos de hoy en día son feos con F de foca. ¿Sí? Por eso te dije al principio que lo tomes como madurez, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Acuérdate cuando Dios le dijo a Samuel, cuando tenía que elegir a los hijos de Isaí, y le dijo, yo te voy a mostrar quién va a ser el rey de Israel. ¿Y qué estaba viendo Samuel? Lo que veía el hombre, la estatura, no sé, la buena, ¿qué le llaman? El hablar bien, y muchas cosas. ¿Qué le dijo Dios? Yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. Dios no ve la estatura, como veía Samuel o la gente en ese tiempo. Dios no ve el conocimiento o la posición o posesión. Dios ve el corazón. A ese corazón Dios escucha. A ese corazón Dios tiene misericordia. Por eso yo te animo a que podamos nosotros tener un corazón recto, humilde delante de Dios. No un corazón arrogante, prepotente, orgulloso, como muchos lo tienen. O como quizá muchos lo tuvimos. Y si todavía hay eso en nuestro corazón, pidamos perdón. Porque ¿de qué sirve orar, dirigir oraciones, pensando que Dios nos oye como fariseo, orando en voz alta, si mi corazón no es recto delante de Dios? No es humilde, no es sincero, no es sencillo. No es sencillo. ¿Entendiste ese proverbio 11:22? No puedo yo tapar con joyas, con algo exterior lo que está dentro.
¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que entra sale a la letrina. Vamos al baño cuando algo nos hace mal. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón. Porque del corazón sale, ya, tú ya lo sabes. Malos pensamientos, adulterio, etcétera, etcétera. Es lo que contamina al hombre, no lo que entra. Por eso aquí, no hagas caso cuando un religioso. Por eso te dije desde un principio, yo no soy de una religión, no soy de una denominación, no soy de nadie, yo solamente soy de Jesús. Sirvo a Él, nada más. Pero ¿por qué muchos dicen, no te cases, no comas, no hagas, no digas esto y el otro, mandamientos de hombres? Y ellos no lo hacen. No te cases. Y ellos quizá no están casados. Pero en sus pensamientos, lo que hacen, ¿no? No robes. Y lo que hacen también. No comas. Y bien que están comiendo ellos. Religiosos, hipócritas. Dios mira un corazón sincero. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Amén. Amén. Y terminemos por favor con Gálatas. ¿Por qué te leía este Proverbios 11:22? Porque quiero que entendamos y quiero que lo leamos en la traducción viviente, por favor. Gálatas 2:11. Y presta mucha atención. Aquí Pablito enfrenta a Pedro en Antioquía. ¿Por qué? Mira, dice el verso 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo, le dice Pablo, está escribiendo Pablo. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. En otra versión dice, era mucho de condenar él. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Gentiles se denominaban a las personas que no eran judías, que eran de otra nación y que no habían sido circuncidados. Lo vamos a entender. Entonces comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, de Jacobo, Pedro no quiso comer más con esos gentiles, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, mira lo que le confrontó. Si tú, que eres judío de nacimiento, dejas a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. O sea, le está diciendo ahí Pablo, tú entiendes bien que si somos judíos, nos jactamos de judíos, no somos pecadores. Ellos son los gentiles. Por eso la oración del fariseo, que decía, yo no soy como los otros pecadores. Yo no soy como ese publicano. Mira. Sin embargo, le dice el verso 16, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Cristo Jesús vino por todos. Pero aquí Pedrito se estaba dejando influenciar que no, que los gentiles también tenían que circuncidarse. ¿Qué era circuncidarse? Era cortarse desde pequeño el prepucio. Ya, no lo voy a explicar más. Era cortarse el prepucio. Y eso pensaban que, wow, ahora sí,
Somos hijos de Dios. Rituales, religiosidades, sacrificios que no tienen sentido. Embellecer algo, pero por dentro nada que ver. Y Pedro se estaba dejando influenciar. Hasta dice que Bernabé cayó en la hipocresía de ellos. Es decir, comía con los gentiles, pero después venían otros y decían, no, ¿qué van a decir los demás? Jesús dice que comía con pecadores y publicanos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quiénes necesitan médicos? ¿Los sanos o los enfermos? Los enfermos. Él ha venido por los pecadores, no por los justos, por los santos. Vino por ti y por mí. Y aquí dice, yo no soy salvo o no soy de agrado más a Dios por cumplir ciertas cosas, religiosidades, sacrificios. David le dijo ahí a Dios en Salmos 51:17, si no me equivoco, lo que hemos leído: Señor, tú no desprecias un corazón contrito, el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Vamos a Romanos 3. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mira lo que dice ahí. Dios no solamente es de los judíos, sino de los gentiles. Él justificará a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión, es decir, a todo aquel que venga y lo acepte. Por eso dice Jesús, a los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que lo recibimos nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quién escucha Dios? ¿A quién ve Dios? ¿Dios ve el ritual o las religiosidades que hacemos? ¿O un corazón sincero? Hoy en este tiempo, Dios va a escuchar un corazón sincero, contrito y humillado. Y quizá no escuche a muchos religiosos. Y te hablo también de cristianos, que también son fariseos. Tengamos un corazón recto delante de Dios. Un corazón recto delante de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando ahí en Lucas 18, 13, 14 le dice que el publicano fue justo porque se humilló y Dios lo enalteció, y al fariseo dice que lo humilló, eso es gracia, eso es misericordia. Se estaba dirigiendo el publicano a Dios entendiendo lo que Jesús ya iba a hacer en la cruz. ¿Ok? Justificado. Eso es ser declarado justo delante del juez. Y quiero acabar con Romanos 2:29. Vamos a leerlo en la traducción viviente también, por favor. Romanos 2:29. En el contexto aquí estaban aquí habla sobre aquellos judíos que se jactaban por tener esa sangre. Pero ahí mismo Pablo les dice, ¿tú qué predicas? ¿No te predicas a ti mismo? Sí, tú te crees que eres guía de ciegos, que tienes luz para aplacar las tinieblas, pero no lo haces. No haces. Verso 29 del capítulo 2 de Romanos dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, no es algo físico, no es una religiosidad que tú tienes que hacer, algo, no sé cómo se nos ha adoctrinado, pero se te ha enseñado mal. Una oración que Dios escucha es la de un corazón recto, sincero, humilde, no arrogante ni prepotente, uno que reconoce su condición delante de Dios. Y Dios ese corazón no lo desprecia. Y dice ahí, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. El fariseo, el judío, era aquel
que quería ser oído, ser visto por todos. Quería aprobación de la gente y no de Dios. Pero dice aquí la palabra, una persona con corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. En este tiempo, no busques la aprobación o el agradar a la gente. Busca agradar a Dios. Aunque te digan lo que te digan, busquemos ser aprobados por Dios. Que agrademos a Dios y no a la gente. Amén. Oremos. Padre eterno, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Que, Señor amado, hoy hemos podido estudiar, escudriñarla, Señor. Que no caiga en saco roto, Señor, sino caiga en buena tierra esta semilla, Señor, tu palabra, para que podamos entender, Señor amado, más acerca de ti, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Tú, Señor, tienes misericordia de nosotros. No has, Señor amado, despreciado, Señor, nuestra oración. No hiciste de lado, Señor, nuestra oración, sino que nos escuchaste. Pero si no hubiera reconocido, Señor amado, que soy pecador, no me hubieras oído. Por eso reconocemos cada día, Señor, que te fallamos, Señor, y que venimos delante de ti, Señor, reconociendo que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y podemos, Señor, contigo, Dios, Padre, hablar sin que nada, Señor, nos impida. Pero, Señor, tú quieres un corazón recto, sincero, humilde, no un corazón hipócrita. No queremos, Señor, aparentar como los fariseos, aparentar algo, pero sin embargo dentro de sí están sucios. No queremos aparentar. Estamos desnudos delante de ti, dice tu palabra, Señor. Todas las cosas están desnudas delante de ti, a quien debemos rendir cuentas. Por eso te pedimos, Señor, que podamos reconocer, Señor, nuestra condición y venir delante de ti sin religiosidades, sin rutinas, sin nada de esas cosas, sabiendo que tú nos escuchas y que tú nos responderás, Señor, en ese tiempo y siempre. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Oro por mis amigos, oro, Señor amado, por mis hermanos, oro por la iglesia y por las iglesias en el mundo, Señor, para que tú guardes, Señor amado, fortalezcas, afirmes, Señor amado, establezcas, y que tú puedas, Señor amado, en este tiempo fortalecer, mostrar tu propósito en todo esto, Señor, que está viniendo. Oramos, Padre, por cada familia, por cada persona, Señor, en esta nación y en el mundo, Señor, para que tú guardes, Señor, sus vidas. Y si tú permites, Padre, que todo este ángel de la muerte, Señor, esté, Señor, atacando, Señor amado, mucha gente, Señor, que, Señor, la gente no se vaya sin ti, que te pueda conocer antes, Señor, que podamos conocerte, Señor. Te pido, Señor, por todo, Señor, bendito Dios, sin excepción, y que tú guardes sus vidas, Padre, guardes sus corazones, guardes nuestra alma, Señor. Te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un gran abrazo.